El entrevistado de hoy es Andrés Servín, antropólogo y doctor en ciencias políticas, especialista en América Latina, el Caribe y Eurasia, ex profesor de la Universidad Central de Venezuela y profesor honorario de la Universidad de La Habana, integrante de la Latin American Studies Association, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, publicó numerosos libros, entre ellos Chávez, América Latina y la reconfiguración de América Latina y el Caribe y Cuba en la posguerra fría y Eurasia y América Latina en un mundo multipolar. Tenemos este entrevistado y lo tenemos en el piso, además. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, muy buenos días para vos también. Y bueno, a ver, una primera impresión. ¿Qué importancia le das a estos hechos que se están dando en Cuba? ¿Esta movilización es realmente un hecho histórico? ¿Cambia algo? Empecemos a analizar desde ahí y lo vamos desarrollando. Yo creo que esta movilización sí marca una inflexión decisiva en lo que puede llegar a pasar en Cuba, porque es el resultado de una acumulación de procesos. Muchos de ellos están muy claramente ilustrados por las cifras que ustedes mostraron recién, pero que en realidad reflejan tendencias que se vienen acumulando y que de alguna manera dieron lugar a esta eclosión. Y yo diría que, si me permiten desarrollarlo un poquito, por lo menos hay dos líneas fundamentales que hay que considerar. La primera, desde luego, es el intento desde el 2008 de introducir reformas en un modelo que ya era claramente disfuncional desde el punto de vista económico. Y entonces se inicia con un anuncio de Raúl Castro en aquel momento, después se entra en lo que son los lineamientos político-económicos para la reforma. Todo eso se llama el proceso de actualización, justamente. Hay toda una serie de documentos, hay dos congresos del Partido Comunista, hay la aprobación de una nueva constitución, que son todos elementos que parecieran configurar un marco adecuado para las reformas. Pero la realidad es que las reformas se han demorado significativamente. Y como dice un amigo economista cubano, dice, bueno, en realidad tuvimos una década de retraso en las reformas necesarias para poder modificar este modelo y ajustarlo no solamente a las nuevas condiciones de la economía internacional, sino también a un nuevo consenso, dado que hay una reconfiguración de la sociedad cubana. No es la misma sociedad que en la década del 60 o del 70, no responde al mismo relato de la revolución, responde de otra manera, tiene otras aspiraciones, y fundamentalmente esto tiene que ver con la emergencia de la juventud que ha sido protagonista en los hechos del domingo y en estos días, ¿no? Sí, Andrés, te quería preguntar, vinculado a eso, ¿cómo es la composición social más allá de la juventud? Digo, una de las observaciones que hacen varios analistas cubanos es que no había una organización centralizada de estas protestas, por lo cual, más allá de que se pueda hablar de si hubo o no algún tipo de intencionalidad política por parte de Miami o no, bueno, lo cierto es que parecían bastante salvajes, no sé cómo definirlas, pero ¿cómo ves la composición de esta protesta social? Bueno, es una composición heterogénea porque la sociedad cubana se ha vuelto heterogénea, no es la sociedad homogénea y monolítica que imaginamos hace 20, 30 años, sin clases, sin divisiones sociales. Hoy en día la desigualdad social es crecientemente marcada, entre otras cosas está evidenciada en el hecho de quién tiene acceso a las divisas y consecuentemente a las tiendas para comprar lo básico. Y esto se refleja en que hay una serie de demandas crecientes de la población, obviamente ilustradas por lo que pasó el domingo, pero que yo señalaba en otro lado que en realidad coinciden y están en sintonía con situaciones que pasan en el resto de América Latina, y esto hace a que Cuba ya no sea como una especie de excepción en el resto de América Latina, independientemente del modelo que tenga. Hay un reclamo, una demanda de la ciudadanía frente a unas élites que en mayor o menor medida están deslegitimadas, y en el caso de la cubana, que es una élite político-militar, más todavía porque no ha respondido a la expectativa de introducir las reformas rápidamente. Y con las consecuencias que vemos, particularmente agravadas por la pandemia. A tu criterio, el bloqueo de Estados Unidos es un respaldo a los sectores que buscan un cambio, o es frenar la posibilidad de que Cuba salga de esta situación? A ver, el bloqueo como tal, bueno, aquí hay dos versiones siempre, una es el bloqueo, otra es el embargo. Yo en realidad creo que hay un conjunto de medidas restrictivas y de sanciones que se han ido profundizando a lo largo de los años, y no solamente con Trump. Recordemos que durante la época de Bill Clinton introdujeron la ley Burton-Helms, y todo esto se inicia en realidad inclusive antes de Kennedy en el 62 con Eisenhower,
que introdujo una serie de medidas restrictivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un factor importante, es un factor que ha definido muchas veces la reacción del gobierno de Cuba en las distintas etapas y de los cubanos en términos de que, bueno, lo más importante es cómo estamos relacionados con Estados Unidos. Si de por medio está el bloqueo o el embargo, bueno, eso hay que eliminarlo para que mejoremos las relaciones. Bueno, de hecho, cuando eso se empezó a, de alguna manera, a distender durante el periodo de Obama, con el inicio de la normalización de las relaciones, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, eso fue una magnífica oportunidad, por ejemplo, para aprovechar y cambiar este eje ordenador permanente que es la relación Cuba-Estados Unidos a favor de Cuba. No se aprovechó. En realidad, la posibilidad de atraer inversiones estadounidenses muy necesarias, junto con otras inversiones que se trajeron en ese momento, no se dio, y eso desde luego también retrasó después todo el proceso con la llegada de Trump y la imposición de medidas cada vez más restrictivas como estas de las remesas y otras. Pero te referís con Obama discúlpame, sí, sí. A los gestos del último periodo, de los últimos meses de gobierno, o no, del una 2014 anterior. Desde el 2014 al 2016 hubo un proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Sí. Recuerden que Obama visitó Cuba. Exacto. Lo que se llamó la normalización de las relaciones, en términos de que muchas de las restricciones se aflojaron y permitieron de nuevo el flujo de gente desde Estados Unidos a Cuba, el flujo de remesas, todo eso es fundamental en términos del turismo y en términos del bienestar de la población, ¿no? ¿Y crees que esa política trajo un cambio sustancial también en la política cubana? Me refiero, por ejemplo, al tema de que, producto también de ese deshielo con las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, empezaron a tener internet, acceso a redes sociales, que en alguna manera jugaron hoy para articular estas protestas del domingo. Es decir, una política menos agresiva de Estados Unidos hacia Cuba puede traer cambios concretos en la isla. Yo creo que una política menos agresiva de Estados Unidos hacia Cuba puede distender las condiciones para que se avance más rápidamente en las reformas necesarias en el modelo. Lo que sucede es que tiene que haber voluntad política para hacerlo rápidamente. Y lo que vemos hasta ahora es que el aparato burocrático estatal y del partido, hay sectores que son muy reticentes a seguir avanzando en las reformas, hay otros que sí lo quieren y lo necesitan. Entre otros, eventualmente yo diría que también el sector... Recuerden que las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba controlan una parte significativa de la economía y particularmente del turismo. Hay una gran corporación que maneja el turismo. Entonces, ese sector, por ejemplo, sí está interesado en que se produzca unas progresivas reformas. Otros sectores más vinculados, digamos, a la ala más conservadora del partido, se resisten. Pero dentro de todo esto han surgido nuevos actores. Y estos actores son los que vimos en la calle en estos días, comunicándose por celulares, filmando situaciones que después se transmitían a todo el mundo, independientemente de que haya habido o no trolls que hayan tratado de promover esta situación, ¿no? Sí, vuelvo a este punto, porque parece interesante en proyección, el tema de estos nuevos actores y que vos decías al principio que es donde ves que hay digamos, esta es una palabra mía, es una vuelta de página y la posibilidad de un escenario diferente. Dentro de esos actores, lo que uno registra esta semana, hubo varias manifestaciones en ese sentido, es un sector de la juventud que se siente identificado con la revolución, pero pide cambios. Es decir, esos cambios están pedidos desde adentro, claramente, y desde adentro de los sectores de los mismos que adhieren a la revolución cubana. Piden una mayor participación popular en las decisiones. ¿Ves la posibilidad de que esto se pueda llegar a dar en este proceso cubano, que se puede llegar a incorporar este tipo de propuestas u otro tipo de demandas que el gobierno termine cediendo a incorporar esto que tradicionalmente no lo ha hecho? Lo que pasa es que en los últimos años, inclusive antes del deshielo que se produjo con Obama, hay toda una serie de acontecimientos en el sentido de que hay la presión de ciertos sectores de la intelectualidad, del sector de los artistas y ahora de la juventud, para promover algún tipo de
mayor relajamiento en la relación entre el Estado y la sociedad. Yo lo plantearía de esta manera. Y en ese sentido, bueno, sí se plantea la posibilidad de que si se da un diálogo, se puede ir avanzando no solamente en el tema de las reformas desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. No nos olvidemos que lo que ha provocado lo poco que se ha avanzado en las reformas y la situación de deterioro económico en general del país es realmente una profundización de la brecha social. Hay un sector que tiene acceso a las divisas, y ahí hay varios, hay un chiste cubano al respecto, dice que en Cuba hay 3 clases: los gobernantes, los militares y los turistas. Esos son los que tienen acceso a las divisas. Pero bueno, chiste aparte, lo cierto es que hay un sector que sí tiene acceso a las divisas, que es minoritario, y el resto no. Y cuando estamos en una situación en donde para comprar una botella de aceite, media botella de aceite, uno tiene que tener $6 o 7 euros, para el promedio de la población eso es absolutamente imposible. Y a esto sí, yo sumaría lo que estaba señalando en términos de los reclamos por mayor libertad de expresión, menos censura. Eso fue lo que arrancó en noviembre con el Movimiento San Isidro y el Grupo 27 de Noviembre, cuando se planteó toda una situación de desafío al Ministerio de Cultura por la censura que se estaba imponiendo. Lamentablemente de ahí no se avanzó mucho para cambiar la situación, pero eso fue parte del caldo de cultivo de lo que eclosionó el domingo pasado, ¿no? Andrés, muy cortito, muy breve, pero ¿qué podemos esperar de los próximos días? ¿Crees que puede haber algún tipo de movimiento? ¿Cómo ves la situación? Yo veo 2 escenarios posibles, o realmente ambas partes y particularmente el gobierno, porque como bien decías, los manifestantes no tienen una estructura orgánica, por lo tanto es difícil identificar los portavoces para negociar con el gobierno. Pero sí es fundamental que se abra un diálogo y que haya una serie de concesiones por el lado del gobierno. Este es el mejor de los escenarios. Hay complicaciones de carácter geopolítico que no tenemos tiempo de detallar, pero el otro escenario es que a pesar de las leves concesiones que se han hecho recientemente por parte del gobierno, se avance en un proceso de represión de los disidentes. Hay 400 desaparecidos en este momento, detenidos desaparecidos, y esto agrave la situación, se agudice, y desde luego, si entramos a considerar los factores externos que puedan intervenir en función de las distintas posiciones, y no estoy hablando solamente de Estados Unidos, sino también de otros actores, bueno, esto se puede agravar significativamente. Bien, Andrés Servín, muchas gracias por haber venido acá a visitarnos, y vamos a pasar ahora